¿Por qué el compartir nuestra vulnerabilidad nos fortalece? Bueno, en primer lugar, porque es una forma de reconocernos. Y cuando nosotros nos reconocemos, nos fortalecemos. Y Ujú, más en aquello que nosotros o consideramos nuestras sombras o aquello que consideramos que nos debilita. Cuando nosotros le damos un lugar y lo reconocemos, eso nos va fortaleciendo. Y más ujú, que nada porque generalmente queremos ocultarlos de los demás, porque pensamos que los demás lo van a usar en nuestra contra o que lo van a usar para hacernos mal. ujú. Y en realidad, cuando nosotros somos capaces de reconocer algo que sentimos que nos debilita, sabemos cómo eso nos puede afectar. Entonces, a nosotros reconocerlo, aceptarlo y darle lugar, estamos impidiendo al otro que lo use en nuestra contra. Ujú. Porque si nosotros lo reconocemos y sabemos cómo nos afecta, y sabemos que si la otra persona lo va a usar en nuestra contra, es una forma de poner un límite. Ujú. Sí. ¿Y cómo al poder nosotros interpretar esta vulnerabilidad, Diana? O sea, que es como también una capacidad de nosotros mismos de podernos mostrar auténticos con emociones y miedo. Así es, tal cual. Y en primer lugar, o sea, tal vez no todas las personas tienen por qué saber nuestras vulnerabilidades, ¿no? Porque hay Ujú. personas que sí lo van a usar en nuestra contra y que eh, más allá de que nosotros, o sea, es una contradicción, ¿no? Pero Ujú, más allá de que nosotros lo reconozcamos, es importante saber con quién compartirlo y dónde compartirlo. ujú. Y, por ejemplo, podría ser, mm, por ejemplo, ¿no? Me enoja tal situación. Por Sí. ejemplo, que una persona no se comunique. Ujú, Y hay personas que lo hacen, o sea, si conocen cuál es tu debilidad y quieren perjudicarte de alguna manera, lo van a usar en tu contra, van a dejar de comunicarse o van a distorsionar la comunicación o van a generar algún conflicto en base a eso. Y si nosotros sabemos que eso nos altera o nos saca de nuestro foco, nos genera enojo. Entonces, si nosotros sabemos cómo eso nos afecta, podemos tomarlo distinto, porque ahí en ese momento que nosotros sabemos que nos enoja, podemos elegir accionar diferente. claro. Y entonces, cuando nosotros elegimos accionar diferente, más allá de que sabemos que eso es algo que nos afecta, nos fortalece esa vulnerabilidad porque nosotros estamos eligiendo cómo queremos sentirnos en ese momento, que es lo que todos podemos hacer, elegir cómo queremos ser en cada situación. Sí, También esto conlleva el estar presentes, el estar atentos a estas provocaciones, estar atentos a nuestras reacciones y frenarlas a tiempo, podríamos decirlo. Entonces, en ese momento podemos actuar de una forma distinta y que nos cuida. Es una forma sí, también de amarnos a nosotros. Entonces, claro. por ejemplo, reconocer alguna de nuestras sombras. Por ejemplo, decir, bueno, me equivoco. Me suelo equivocar en algunas circunstancias o suelo accionar mal en algunas circunstancias. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, por ejemplo, la envidia que hablamos Sí, en en el nuestro podcast de último la semana encuentro, pasada. así es, el reconocer que sentimos envidia en algunos momentos también nos fortalece, porque es una forma de reconocer algo que nosotros consideramos una debilidad y al hacerlo consciente nosotros también lo podemos modificar. Entonces, algo que en algún momento consideramos una debilidad nos fortalece, algo que sabíamos que nos vulneraba en algún momento, nos está Sí, fortaleciendo. Entonces, consideremos que ser vulnerable es algo que nos vulnera en algún momento y puede ser algo bueno o algo malo, depende de cómo nosotros lo califiquemos, que si bien nada bueno o nada es malo, pero para diferenciarlo ahora de alguna manera, ¿no? Pero algo que nos vulnera y que nosotros no sabemos gestionarlo, que no aprendimos a gestionarlo, que no le dimos lugar en nuestra vida, ujú, y en lo cual en algunas circunstancias, porque reconozcamos que primero, sí, antes que nada, estamos siendo humanos en este plano, entonces
A veces estamos un poco más emocionales, a veces estamos un poco más ausentes. Entonces, no podemos elegir hacerlo distinto en ese momento. Y lo Ujú. importante es aprender también de esto, porque eso también puede ser tomado como una vulnerabilidad. Sí, Entonces, porque es algo que nos deja vulnerable en esa situación. Entonces, decir, bueno, en este momento fui vulnerable porque no fui capaz de estar presente, me dejé llevar por las emociones del momento, o había venía cargando con varias circunstancias en las últimas experiencias, entonces eso me generó estar un poco más distraído, un poco más ujú, desorientado, entonces accionamos de una manera o reaccionamos de una manera que después nos genera incomodidad. Entonces, también aprender de esas circunstancias, pues, por ejemplo, ahí podemos decir que esa vulnerabilidad nos favorece. Estamos aprendiendo algo más de nosotros, estamos creciendo en base a esa vulnerabilidad. Entonces nos vamos fortaleciendo, sí, porque considero que a veces no somos conscientes de todo lo que puede significar una palabra, y eso es lo que pasa en esta circunstancia hablando de vulnerabilidad. Y sí. no ¿Sabes? solo... Ujú. Sí, te ¿Sabes lo que escucho. pasa a veces también? De que por lo menos en nuestras casas no nos enseñaron a ser, nos enseñaron a ser fuertes, pero, Claro, o sea, a no llorar, a no mostrar lo que sentimos, a no pedir, o sea, pero tampoco nunca nos enseñaron algo que es más importante, que es como a mostrarnos a nosotros mismos, o sea, mostrar lo que nos rompe, lo que nos libera, lo que no nos gusta, lo que nos duele. Entonces, vamos también por la vida no mostrando esa vulnerabilidad. O sea, y nos quedamos con ese poder de no mostrarnos, de no ser quien somos y de pensar de que el ser vulnerable nos hace débiles, unas personas débiles. así es. Claro, es tal cual como vos lo decís. Desde niños nos hacen creer que llorar está mal porque te hace débil. Y en realidad el Mm, llanto es una forma humana de liberar emociones, de limpiarnos energéticamente, de liberar todo aquello que nos venía oprimiendo. Y ujú, cuando nosotros nos permitimos sentir, cuando transitamos esas emociones, cuando transitamos todo eso que venimos experimentando, ahí nos hacemos más fuertes, porque al darle lugar, lo ujú. integramos, si no, lo seguimos negando y eso se sigue haciendo cada vez más fuerte y se hace una bola de nieve que en algún momento nos aplasta. Sí, Y eso después lo vamos sintiendo en el cuerpo, porque todo aquello que no fuimos capaces de liberar o dejar ir o de integrar, lo vamos sintiendo, vamos somatizando, vamos biologizando. Entonces, de alguna forma se va expresando todo aquello que vamos negando. Y la sí, negación también es una forma de no aceptar la vulnerabilidad. ujú. Sí, porque es como una manera de evitar lo que sentimos. O sea, Ujú. más que todo ocultar lo que sentimos, pero al mismo tiempo también como nos va debilitando, porque pues callamos todo lo que sentimos. Así es, sí. En psicología se estudia esto como las resistencias, Ujú, que nuestro cerebro va procesando información y todo aquello que considera que lo desestabiliza y que lo perjudica, lo va llevando a lo que llamamos el inconsciente. ujú, Entonces, cuando hay barreras de esa información que va llegando a la parte consciente, o sea, esa información va atravesando barreras, y esas barreras son las barreras de la resistencia. Pero esas barreras en algún momento se van rompiendo, y es lo mismo que pasa en la vida cotidiana. Cuando nosotros vamos negando algo, eso va quedando en nuestro inconsciente, pero no quiere decir que ha quedado olvidado o que ha quedado inactivo, sino que está funcionando desde un segundo plano y nos va afectando en cómo nos vamos comportando en lo cotidiano. Entonces, no es que sí, nosotros lo apagamos, nosotros estamos siendo inconscientes de que estamos actuando en base a eso que queremos negar. sí. Y es verdaderamente sentir ahora que el ser vulnerable no es una debilidad. O sea, es Mm, permitirme sentir y mostrarme en ser auténtica. Es tal dejar de cual. esconder lo que me duele, verdaderamente. Tal cual.
Sí, la clave es lo que vos dijiste, la autenticidad, porque cuando nosotros nos aceptamos tal cual somos, nos fortalecemos, porque si no, es negarnos a nosotros mismos, es ir debilitándonos y es ir creyendo que no somos capaces de llevar eso que se va presentando en nuestra vida, no somos capaces de resolver algo. Sí, Entonces, cuando nosotros podemos ver auténticas tal cual somos, sentir, permitirnos expresarnos y transitar cada experiencia, bueno, vamos ahí fortaleciéndonos y la vulnerabilidad es algo que es parte de la vida también y todos en cierto punto. La vulnerabilidad es en realidad una parte que nos da nuestra autenticidad. Es una sí, parte que nos indica dónde prestar más atención, que nos indica algo que nos está haciendo crecer, algo que nos llama a cuidarnos, a respetarnos y a mirarnos con amor. Porque en sí eso también es parte de la vida y como decías vos, nos enseñan tanto desde niños a negarnos, o sea, a negar el llanto, a negar las emociones, a negar el enojo, porque enojarse está mal, sí, eh, y todas esas cuestiones, o por ejemplo comunicarnos, porque en muchas familias no existe la comunicación, expresar cómo nos hacen sentir nuestros padres, o expresar cómo nos hacen sentir nuestros hermanos, que nos expresen como nosotros hacemos sentir a los demás. Es una forma de crecer y de fortalecer un vínculo. Y como eso se va negando, se va tapando, se va dejando de lado, se va ocultando, eso también es una forma de hacernos cada vez más vulnerables, pero de una manera que nos va rompiendo. Porque si somos sí, vulnerables con autenticidad, como decís vos, nos va fortaleciendo, porque nosotros nos reconocemos y sabemos, decimos, nos permite elegir caminos distintos. Este camino me lastima, este camino no es el que quiero seguir. Entonces, eso es una forma de ser vulnerables, fortaleciéndonos, porque estamos eligiendo lo que sí nos potencia, lo que sí nos hace avanzar. Entonces, en ese sentido, ver la vulnerabilidad de una forma que nos acompañe a crecer sí. es, es enorme. Claro, pero sabes que también aparte de que, ok, vamos creciendo, pero venimos igual con nuestras creencias, Mm, de si muestro esto, me van a ver débil, miedo al rechazo, miedo a que nos juzguen. Son cosas que también nos sí, traemos. sí, mira, te cuento que ahora estamos compartiendo esto, hace unos días estaba escuchando, viste, de nuestras reacciones ahora siendo adultos, pero en esos momentos que reaccionamos como niños, emocionales. ¿No? Y estaba teniendo una charla con una conocida que es psicóloga, entonces le estaba expresando una situación que venía atravesando y bueno, estaba teniendo una conversación, o sea, le estaba contando una conversación que había tenido con otra persona, que en esta conversación, bueno, esta persona venía expresando por ejemplo, que hay personas que no escuchan, que si le expresas un comentario se enojan, se ofenden, o si le expresas alguna situación en particular. Y entonces ahí mi reacción fue decirle, bueno, pero no es la única persona, como diciéndole a ella indirectamente, pero no es la única persona que se ofende si le dicen algo o Sí. si le expresan alguna situación. Y entonces ella me dice, bueno, ahí vos estabas reaccionando desde tu niña emocional, estabas siendo reactiva en esa situación y sí, tiene razón. Entonces cuando vos Ujú, decís, claro, tiene razón, estaba reaccionando de una forma emocional y de una forma que no me estaba favoreciendo. Entonces, cuando nosotros nos permitimos también en ese momento decir, ujú, sí, estoy siempre, en algunos momentos reacciono como una niña, en algunos momentos reacciono, que ya el reaccionar es hacerlo desde una forma inconsciente porque estamos sintiéndonos atacados, entonces sentimos que tendremos que defendernos. ujú.
eso es una reacción del ego, ¿no? Que el ego siempre siente que tiene que estar defendiéndose de algo o de alguien. O de alguien, sí. Y a su vez es una reacción del sistema nervioso que nuestro sistema nervioso está programado, puede llegar a estar programado para sentirse que está en constante ataque, o sea, que tiene que cuidarse constantemente de algún enemigo, de algún depredador, o que es nuestro sistema básico, ¿no? De lucha o huida. Sí, es tan Entonces, importante el sistema nervioso. sí, entonces el reconocer este tipo de situaciones, por ejemplo, también decir, bueno, si yo reacciono así en algunas oportunidades, yo tengo esas actitudes o también que tengo en algunos momentos actitudes que pueden lastimar a los demás o que tal vez en algún momento me siento sobrepasada y puedo responder mal, que en algún momento me equivoco, que puedo hacer algún, eh, puedo estar haciendo algo en mi actividad laboral y me equivoco. Y el reconocer y decir, sí, en algún momento Ujú. reacciono así, sí, en algún momento me equivoco, sí, en algunos momentos tengo reacciones que son injustificadas o reacciones que ni siquiera yo misma reconozco de dónde vienen, porque en ese momento no nos damos cuenta de dónde nos surge esa reacción. Sí, Entonces, esta vulnerabilidad, el mostrarnos de esta manera auténtica, nos fortalece un montón, porque la otra persona no tiene forma de seguir atacándonos en esas situaciones. Digo atacar porque me salió esa palabra justamente en este momento que puede expresar cómo me puedo sentir en algunos momentos, ¿no? sí, Sin embargo, es una programación también, como decías vos, que venimos con estas programaciones desde niños, con estos sistemas de creencias, con estos aprendizajes desde niños. Y bueno, y eso nos va formando de alguna manera y nos va conduciendo también a cómo estamos siendo hoy en día. Y si no lo hacemos conscientes, si no reconocemos en estos momentos y decimos, sí, tengo malas reacciones en algunos momentos, sí, respondo mal en algún momento, y sí, tengo reacciones que me perjudican en algunos momentos, nos fortalece mucho porque nos estamos dando lugar y nosotras mismas nos estamos aceptando como somos. Y es una forma, y sería aceptar nuestras sombras, porque generalmente lo negaríamos. No, yo no me equivoco. No, yo sí, no tengo malas reacciones, porque también nos hacemos la creencia de que somos buenas personas, de que estamos accionando bien en todo momento, porque todos tenemos sí, esa creencia que siempre estamos haciendo todo bien, de que siempre estamos sí, accionando de la mejor manera. Pero accionando de la mejor manera para quién, para nosotros o para los demás. Porque si a veces ni siquiera sabemos lo que es mejor para nosotros mismos, no sabemos lo que es mejor para el otro. claro, Entonces, eso también es una forma de fortalecernos, el saber que no sí, siempre tenemos la razón, que no siempre estamos accionando bien y que nos podemos equivocar. Y lo que va a hacer la diferencia es en esa vulnerabilidad de reconocer y decir, bueno, ¿y qué puedo hacer distinto para acompañar a esta persona? ¿O qué puedo hacer ujú, distinto en estas situaciones para accionar de una manera diferente y para que eso me fortalezca a mí y fortalezca a las personas que están en mi entorno, me fortalezca las relaciones que estoy teniendo en ese momento. sí, Entonces, sí, ujú, perdón. Dijiste algo muy importante cuando empezaste a hablar de lo que nos fortalece, porque nos ayuda, como tú dices, a crear relaciones más reales, a conectarnos con nosotras mismas también y nos libera de muchas cargas emocionales. O sea, también como que hay algo importante de que, o sea, no es que contarle todo a todo el mundo, sino que es elegir con quién abrirnos también. O sea, abrirnos desde la vulnerabilidad con conciencia y no desde la necesidad de que por yo ser vulnerable para tener una, no la herida de rechazo, sino que una aprobación y ser aceptada, no desde ese miedo. claro, sí, eso es muy importante lo que decís. Sí, porque generalmente, que a mí me ha pasado también esto de contar mis experiencias
algunas personas, o sea, que no siempre vamos a saber qué personas realmente están con nosotros porque realmente nos quieren acompañar y quieren lo mejor para nosotros. Le he contado experiencias de vida, le he contado situaciones que después las han aplicado en mi contra o que las han usado en mi contra. Sí, claro, Y, y bueno, y también aprender de esas circunstancias. Y también aprender bueno, que tampoco somos nosotros los culpables de esa situación. Si bien tal vez tuvimos alguna bandera roja, como se le llama ahora, ujú, también algún indicativo de que esa persona estaba accionando mal, no lo podemos ver por esa misma situación, como decís vos, esa necesidad de ser aceptado, esa necesidad de pertenecer, esa necesidad de contar con un grupo de apoyo, y que nos conduce a equivocarnos a veces. Y lo importante es en esos momentos aprender, tomar esas experiencias como aprendizaje. Y, y también para tener en cuenta esto de que no es nuestra responsabilidad como el otro mm, se está comportando, que no es nuestra responsabilidad como la otra persona elige gestionar esa información que vos le compartiste, sino más bien que es algo de la otra persona, no hacernos responsables nosotros de cómo la otra persona acciona o reacciona o manipula toda esa información que vos le transmitiste. Entonces, eso también te sí, genera mucha, te libera de mucho peso que no nos corresponde. Entonces, aprender nosotros, aprender a decir, bueno, nos sentimos vulnerables en ese momento porque nosotros nos abrimos, como decís vos, abrimos nuestro claro, corazón y esa persona en realidad simplemente se estaba aprovechando para utilizar esa información y, y manipular a personas que están en nuestro entorno. Entonces, ahí en ese sentido es aprender de esas experiencias y saber que más allá de lo que haya pasado no es nuestra culpa, como el otro elige ser, sino más sí, bien cómo elegimos nosotros a partir de ese momento gestionar nuestra información. sí, Y aprender, como te decía hoy, como decías vos recién, qué es lo que sí queremos compartir y qué es lo que no, qué es lo que sí es necesario compartir y qué no. ujú, Porque también es una forma de cuidarnos y saber que nuestra vulnerabilidad es también una herramienta muy importante en nuestro proceso y y nos va colaborando en crecer, en formar unas buenas bases para sostener todos los cambios que vamos armando, que vamos haciendo en nuestra vida y que los errores en sí son enseñanzas. Los llamamos errores y se ha estigmatizado tanto la palabra error que ahora se lo ve como algo malo y en realidad es una forma distinta de aprender. sí. Y sabes que ahí cuando nos permitimos ser nosotras mismas, es ahí donde empieza nuestra verdadera fuerza. O sea, tal vez no necesitamos ser más fuertes, solo necesitamos dejar de esconder lo que sentimos, porque, o sea, el ser fuerte no es no sentir, o sea, es verdaderamente atrevernos a sentir. También, como tú nos mencionaste al principio, lo que no expresamos nos pesa, o sea, también nos enferma. O sea, siempre hay que mostrarnos real, o sea, ser más valientes o sea, ser más valiente que aparentar algo de lo que no estamos siendo conscientes a la hora de ser vulnerable. O sea, no es una debilidad sentirnos vulnerables, es como una verdad también, para que eso sí nos puede ayudar un poco a poder expresar de la manera de que nos estamos sintiendo, o sea, no es una debilidad. Claro, tal cual. Dijiste algo muy importante recién, esto de la autenticidad y de mostrarnos tal cual somos y cómo eso nos va liberando. Y en mi experiencia, a mí el reconocer, por ejemplo, que me equivoco, que en algún momento he sentido envidia, que en algún momento
he reaccionado mal, que en algunos momentos, tal vez por mi lado emocional, por circunstancias que no sé gestionar a veces, porque tampoco es que sé todo y que todo me sale perfecto. Entonces, claro. el reconocernos en esos momentos que estamos siendo de esa manera y decir, sí, en algunos momentos tengo estas reacciones porque no siempre lo puedo gestionar de la mejor manera para mí y para las personas que están en mi entorno. Eso te llena de tanta paz y de tanta felicidad, de tanta, es una sensación liberadora, es ser libres, es elegir ser libres, porque estamos siendo libres de aquello que creemos que tenemos que sostener. Porque yo crecí creyendo que tenía que ser fuerte en todo momento, que no me tenía que equivocar, que tenía que hacer todo sola, que tenía que resolver todas las situaciones que se presentaban por mi cuenta, que no podía hablar con nadie, que no podía contarle nada a nadie, lo que me pasaba. Entonces, eso me fue formando una estructura muy rígida y que me impedía ver cómo estaba lastimando a los demás desde esa postura. Ujú. Si bien no he terminado de destruir esa estructura porque me quedan algunas partes, reconozco que en algunos momentos puedo ser una persona muy dura y muy exigente conmigo y con los demás. El ser capaz de reconocer que eso está en mí te llena de libertad, porque vos podés ir por la vida siendo vos misma, porque vos te estás aceptando. Entonces, cuando vos te aceptás, cuando yo me acepto, es liberador. Eso es también ser libre. Eso también es ser auténticos y ser capaces de reconocer que somos seres humanos y que estamos aprendiendo. Y que lo que Sí, hice en su momento era porque no tenía el nivel de conciencia suficiente para poder identificar que estaba haciendo de esa manera. claro. Diana, ¿hay alguna terapia de las que tú tienes que nos puede ayudar, como la de la escritura? Sí, la escritura a mí me llena mucho de luz. En primer Ujú, lugar, y cuando digo luz, me refiero a que nos ilumina, ilumina nuestro camino y nos muestra aquello que no estábamos siendo capaces de ver. Por ejemplo, cuando tengo situaciones que me desbordan, las escribo. Y ahí identifico muchas cosas. Por ejemplo, en algunos momentos, eh, no sé, o algo que me viene ahora, por ejemplo, es, eh, estaba en una situación laboral, por ejemplo, en la que estaba culpando a todo el mundo de todo lo que me pasaba. Entonces, sí, no, me ha eh, pasado también. sí, entonces decidí escribirlo porque en esos momentos me cuestiono a mí en primer lugar y he aprendido a cuestionarme a mí, porque el otro es otro, no está en mí querer cambiarlo ni el poder, no tengo el poder de cambiarlo. Entonces, cuando no puedo cambiar la situación afuera, elijo ir adentro. Entonces en ese momento me puse a escribir y escribí todo lo que sentía sobre esa situación, con total libertad, porque lo que estás escribiendo nadie Sí, más lo va a ver. Entonces, porque a veces tampoco nos animamos a ser sinceros con nosotros mismos de lo que estamos sintiendo. Entonces, exacto. escribiendo me di cuenta que ya no quería estar en ese lugar, que, que tampoco sabía lo que quería. Estaba en un momento de confusión, de cambio, y que estaba culpando a todo mi entorno y a Ujú, toda la situación de lo que yo estaba sintiendo. Me estaba siendo capaz de serme responsable de lo que yo estaba sintiendo. ujú. Entonces, el escribirlo y el expresarlo me llenó de paz, porque cuando nosotros le damos lugar a eso que estamos sintiendo, y también a veces el reconocer que no sabemos lo que nos está pasando, que no podemos identificar en ese momento qué es lo que estamos sintiendo. Esto lo podemos aplicar a cualquier situación, porque en cualquier situación que tenemos algún conflicto, siempre es porque hay algo que se está modificando, siempre hay algo que está creciendo, algo que está avanzando, algo que se está terminando para darle lugar a algo nuevo. Entonces en ese Ujú. momento me di cuenta que yo tampoco sabía lo que estaba, lo que quería en ese momento. Y bueno, entonces estaba culpando todo, porque lo estaba volcando no solo al trabajo, en mi vida en general,
me estaba influyendo esta situación, entonces al momento de escribirlo me liberé, me liberé de eso que estaba sintiendo y bueno, me di cuenta que estaba en una situación de vacío y el vacío genera confusión, Sí, porque es algo que es vacío, que no hay nada. que no hay nada, sí, cero. Entonces, cero. Entonces, cuando lo identifiqué, me llenó de paz y ahí cambió toda la situación en el entorno, porque cuando nosotros podemos ver con claridad, cambiamos nosotros y cambia todo lo que vemos alrededor, porque nuestra percepción cambia, nuestra forma de ver la situación cambia y podemos ver distinta la relación que tenemos con los demás. Sí, Y, y eso la verdad que a mí sí me ayuda mucho, tanto el escribir como el tai chi. El tai chi me ayuda mucho a apagar la mente porque el tai chi es considerado una meditación en movimiento. Entonces, esas dos actividades me ayudan mucho a centrarme, a volver al presente y sentir. Sentir en el cuerpo, sentir las sensaciones y transitarlas, integrarlas. claro. ¿Con qué quisieras, para que la gente se quede con nuestro podcast, unas palabras para que la gente pueda conectar más con su vulnerabilidad? Bueno, en primer lugar, aceptarnos como somos. Y en primer lugar, con nosotros mismos. Aceptar la vulnerabilidad con nosotros. Empezar siempre por nosotros. Decir, bueno, sí, estoy siendo de esta manera. Por más que te incomode, por más que te genere rechazo, y por más que te cueste reconocerlo, mirate en el espejo y decirte, mirate a los ojos, decir, estoy siendo de esta manera. Sí, me estoy comportando de esta manera. Sí, me estoy perjudicando a mí misma en este momento. Y a veces hasta reconocer que la persona que está siendo tóxica en ese momento, para decirlo de alguna manera, Sí, no, estamos siendo nosotros, porque al estar negando tanto algo, nos vamos volviendo personas, mm, vamos a llamarle tóxicas, y yo no me gusta esa palabra, pero es algo que van a identificar más. sí. Mm, Entonces, cuando nos reconocemos que nosotros en este momento no estamos pudiendo gestionar todo eso que nos está pasando y ser sinceros con nosotros mismos es liberador. Es estar un paso más cerca de la libertad Ujú. y de la Sí, autenticidad. sí, yo me quisiera quedar, este, con lo que hemos dicho de que no tenerlo algo muy importante es siempre que nos lleva a la liberación, o sea, no guardarme nada, ser auténtica. El que yo llore no quiere decir que sea una persona débil, es es una manera de expresarme, o sea, es una manera de mi sentir, no es ocultar lo que siento, sino que ser yo misma, o sea, me siento así, esto no me gusta, hablarlo, expresarlo. ¿Por qué? Porque el expresar me libera y también el sentirme liberada también le ayuda a mi mente y a mi cuerpo y a mi salud también, a no sufrir en silencio, un síntoma por reprimirme una emoción también, porque casi siempre tenemos miedo de ir hacia adentro, que es lo que más nos cuesta, pero yo he aprendido que escribir ayuda mucho a Y, sanar, a sacar lo que siento. Si no tengo a alguien en quien yo confío y expresarle desde mi sentir lo que siento, eh, escribir ayuda mucho también. Y eso a mí pues me ha ayudado mucho. Escribir, escribir, escribir. Casi siempre pues ando escribiendo, pero sí, em, contarlo, no ocultar lo que siento, porque es como, más ahora que se llaman del el empoderamiento de la mujer, piensan que uno no siente nada, que uno no necesita nada, y eso no es así, o sea, siempre hay una parte sensible de todos, tanto hombre como mujer, para poder ser quien tú quieres ser.
desde ese amor, desde esa paz, desde el no callar lo que siento, el saber expresarme. Así es, y como vos decís, también es importante el reconocer que si bien hasta ahora tal vez no venías comunicando, no venías expresando cómo te sentías y contándole a las personas cómo te sentías, como decías vos, expresarle al otro, comunicarle cómo te estás sintiendo en ese momento, a veces cuando no lo veníamos haciendo, puede que nos salga de una forma que no nos agrade tanto al principio. Y lo importante acá es comenzar a hacerlo. Tal vez no te salga de la mejor manera, tal vez no te salga de una forma respetuosa hacia el otro y hacia vos en primer lugar. Hacelo igual. Con la práctica lo vas a ir desarrollando, lo vas a ir aplicando de una forma en la que apliques el respeto, que lo hagas con compasión y con comprensión de que nosotros también somos imperfectos. Entonces, ¿por qué vamos a pretender que el otro sea perfecto? Entonces, es eso, el saber que no siempre nos va a salir de la mejor manera. Y lo más importante es saber cómo después arreglamos eso que tal vez no nos salió de la mejor manera. Pero Sí, cuando lo empezamos a expresar, cuando nos empezamos a expresar y nos damos cuenta que en realidad nuestra, nuestra idea también es importante, lo que nosotros sentimos también es importante, nos habilita claro, en esto de sentirnos mejor y de seguir expresándolos. Tal vez al principio vamos a sentir que necesitamos la aprobación del otro en cómo nos sentimos y después nos vamos a dar cuenta que no no, necesitamos compartir las mismas ideas, que no necesitamos pensar igual a los demás. Lo que sí necesitamos es que exista el mismo respeto y que nosotros seamos capaces de sostener aquello que nosotros sentimos, porque nosotros lo estamos sintiendo, nosotros lo estamos experimentando. Entonces es 100% válido. Más allá que difiera de todo el grupo, es tu sentir y es tu experiencia. Entonces, validártelo vos en primer lugar y ser capaz de sostenerlo y saber que los demás pueden pensar distinto, pero eso no te hace menos, ni siquiera te hace, o sea, ni siquiera invalida lo que vos estás sintiendo, sino que es tuyo, personal, y tal vez puede ser diferente y también está bien. sí, claro. ¿Nos puedes hablar un poquito del taller que también ya vas a tener en línea? Ujú. Sí, claro, ahora lo estoy haciendo de forma presencial. Ujú. Es la aplicación, se llaman aplicaciones clínicas del Tai Chi, donde lo que hacemos es fortalecer los 5 elementos de la que considera la medicina tradicional china y que a su vez están vinculadas con 5 órganos principales en nuestro cuerpo y con 5 emociones principales. Entonces lo que hacemos es, en esta combinación de esta teoría de la medicina tradicional china de los 5 elementos, combinarlas con movimientos de Tai Chi para fortalecer en nosotros esta energía, Sí. fortalecer nuestro cuerpo, fortalecer nuestra mente y fortalecer nuestro espíritu mediante los movimientos y la combinación teórica. Oh, wow. Sé que lo vas a tener en línea muy pronto y pues eso también nos debe de dar una emoción porque son ejercicios en movimiento que nos ayudan mucho a liberar ciertas áreas de nuestro cuerpo que están bloqueadas por reprimir emociones, o sea, por guardarnos esas emociones que no las queremos expresar por miedo y por muchas cosas que hemos desarrollado ahora en día. Aitana, Dayana, yo de antemano te doy gracias por el tiempo que nos das para ayudarnos a desarrollar y despertar en conciencia. A ustedes también les agradezco porque gracias a ustedes también sigo creciendo, sigo aprendiendo. Y bueno, y a medida que voy hablando todo esto, también me lo voy diciendo a mí, me lo voy recordando, porque crecemos en comunidad y crecemos cuando nos compartimos, cuando somos capaces de escucharnos y de escuchar a los demás. Así que te agradezco a ti también por este espacio y bueno, por compartir todo esto con todos nosotros. Gracias, Dayana, por expandir tu luz a todos nosotros. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en nuestro siguiente tema. Nos vemos.